1936, Argentina, un crimen siniestro que conmocionó al país. Este individuo nocturno, una verdadera leyenda urbana, atacando en las islas y en la costa del río Paraná. Los periódicos destacaban su crueldad, especialmente contra los niños. La gente pensaba que era solo una leyenda, pero la realidad golpeó cuando dos policías se enfrentaron a las atrocidades de este criminal. El 19 de enero de 1936, a las 9 de la mañana, Juan Cruz Lugones, de 20 años, corre hacia la comisaría de Callastá, Santa Fe, para dar un testimonio que pondrá los pelos de punta. Él, sus padres y sus hermanos gemelos, Pano y Eusebio, de 11 años, salieron juntos. Al regresar, Eusebio, el hermano menor, desapareció. Había ido a pescar, pero no volvió. Los policías pensaron de inmediato en un ahogamiento. El comisario Francisco Pérez llamó al jefe de policía de Garay y al juez Salvador Daña Montaño. Formaron comisiones por todos lados, incluso a 15 kilómetros de distancia, y se dirigieron al río San Javier, que estaba revuelto debido a las lluvias. La esperanza se desvaneció, la idea de que el río se llevó a Eusebio se hizo fuerte. Mientras tanto, el subcomisario Pedro Pereira se sumergió en la investigación en Santa Fe. Habló con los habitantes y descubrió algo que encendió todas las alarmas. El 18 de enero, Eusebio estaba con un desconocido de unos 40 años. Un vecino llamado Francisco Blanche fue testigo de todo. Blanche contó que no solo vio a Eusebio ese día, sino que también vio al chico preparando mate, una bebida típica de Argentina, con ese sujeto. Lo más extraño fue cuando Blanche le preguntó si iban hacia el Polo Norte. Pensó que el tipo estaba fuera de sí y prefirió alejarse. Imagina a la familia Lugones escuchando estos relatos. Estaban seguros de que Eusebio no saldría de casa por voluntad propia. La policía detuvo la búsqueda, pero el misterio continúa. Esta historia es un rompecabezas lleno de enigmas. Mantente atento, comparte en los comentarios lo que piensas. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta trama que parece sacada de una película de suspense. Esto es más intrigante de lo que imaginas. Imagínese sumergirse en las aguas profundas de un misterio sombrío que involucra no solo la desaparición de un niño, sino también a un fugitivo siniestro y su vida oscura en las orillas del río Paraná. Todo comenzó con el descubrimiento del cuerpo de un niño ahogado, desencadenando una búsqueda desesperada de respuestas. El hombre misterioso, que había huido con Eusebio, estaba inmerso en la isla de Eresín, un enclave aparentemente desconocido y peligroso. El comisario de órdenes, don Arturo Cantero, al recibir una pista vital el 19 de mayo, tomó medidas inmediatas. Una comisión liderada por Pedro Pereira, el comisario submarino Pérez y otros subalternos fue enviada a la isla en la búsqueda frenética del niño y su captor. Al llegar, los policías se encontraron con un rancho en construcción, donde un hombre solitario, acompañado solo por sus perros, los miraba como si fueran una barrera protectora. Armado con una escopeta, la situación se volvió tensa mientras los agentes se hacían pasar por cazadores, tratando de desentrañar los secretos del desconocido, que se autodenominaba Aparicio. La conversación reveló detalles perturbadores, incluido el hecho impactante de que Aparicio confesó haber matado y comido a un niño. El horror se intensificó cuando indicó el lugar donde desmembró al pequeño, un área cubierta de sangre en las plantas. La incredulidad se apoderó de los policías, pero la decisión de no arrestarlo de inmediato fue influenciada por la narrativa macabra y el peligro que representaba. La captura de Aparicio no fue fácil. El caníbal resistió con una fuerza sobrenatural, defendido por sus perros feroces. Después de la muerte de los animales, fue llevado a la comisaría de Helvecia, donde enfrentaría su destino. El cuerpo de Eusebio fue finalmente encontrado en el fondo del río, revelando un escenario macabro con el cráneo y las mandíbulas desprovistos de carne. En el interrogatorio subsiguiente, Aparicio, refiriéndose a sí mismo como Nazario Palmas y Agustín Zamora, dejó claro que su cordura era cuestionable. Sorprendentemente instruido a pesar de su condición mental, afirmaba tener alrededor de 16 nombres. El misterio que rodea a este hombre sombrío, sus prácticas macabras y la historia oscura que llevaba consigo,
arroja una sombra sobre la mente de los investigadores y nos lleva a cuestionar qué más puede ocultarse en las profundidades del río Paraná. Un viaje inquietante a la oscuridad de la naturaleza humana, donde lo inexplicable se entrelaza con lo terrible. Las campanadas del reloj resonaban como presagios siniestros en la historia de Aparicio y Eusebio. En un relato oscuro, la trama macabra se desenvolvía con destreza. Aparicio, un hombre cuyo lugar de nacimiento se perdía en documentos contradictorios, reveló al comisario Pérez el crimen horrendo, el asesinato de Eusebio. Su relato, impregnado de miedo y confesiones, pintaba un cuadro aterrador de su pasado. La historia continuaba, desentrañando la admisión impactante de Aparicio sobre su adicción a la carne humana. Confesaba, con una frialdad aterradora, haberse convertido en un depredador insaciable. Dos guías sombríos, el horario y el capitán, derramaban sus influencias sobre los actos siniestros de Aparicio. Él manda, yo soy su sirviente, proclamaba, tejiendo una trama oscura en torno a su mente trastornada. Los agentes, desconcertados, regresaron al islote con Aparicio. Entre testimonios contradictorios, se desentrañaron 4 meses de tormento que Eusebio enfrentó en manos de su captor. El encuentro fatídico en El Dorado, la oferta de mate, la traición en la canoa, cada detalle contribuía a una narrativa estremecedora. El abuso persistía mientras la corriente del río los llevaba hacia el norte. Lugares como Burgos, Florencia y La Paz eran testigos de la depravación de Aparicio. Eusebio, un niño indefenso, intentaba escapar sin éxito, atrapado en una pesadilla que se extendía hasta Paraguay, donde los fuertes temporales no eran rival para la furia del hombre sin escrúpulos. En cada parada, Aparicio notaba la desesperación de Eusebio por huir. La canoa se convertía en una prisión flotante, y los abusos se intensificaban. La lucha de Eusebio era constante, pero la sombra del depredador lo perseguía. Llegaron a la isla de Eresín, donde Aparicio construyó su retorcido refugio y sembró una huerta que contrastaba con la oscuridad que albergaba. La convivencia se rompió el 14 de mayo, cuando Eusebio, aprovechando una distracción, intentó escapar en la canoa. Pero el destino ya estaba sellado, o quizás el horario así lo decidiera. Aparicio, en lugar de perseguir, dejó que las campanadas del reloj marcaran el fin de la escapatoria de Eusebio. La mañana fue testigo muda de la tragedia que se desplegaba. Así, en un relato oscuro y retorcido, se revelaba la historia de Aparicio y Eusebio, un caso criminal desafiante que dejaba un rastro de horror en su estela. La verdad se disolvía entre las palabras de Aparicio, un depredador que, bajo la máscara de la normalidad, ocultaba un lado oscuro y aterrador. Un caso que, sin duda, capturaría la atención de aquellos que buscan sumergirse en las profundidades más perturbadoras de la psique humana. El hombre misterioso, que había huido con Eusebio, estaba inmerso en la isla de Eresín, un enclave aparentemente desconocido y peligroso. El comisario de órdenes, don Arturo Cantero, al recibir una pista vital el 19 de mayo, tomó medidas inmediatas. Una comisión liderada por Pedro Pereira, el comisario submarino Pérez y otros subalternos fue enviada a la isla en la búsqueda frenética del niño y su captor. Al llegar, los policías se encontraron con un rancho en construcción, donde un hombre solitario, acompañado solo por sus perros, los miraba como si fueran una barrera protectora. Armado con una escopeta, la situación se volvió tensa mientras los agentes se hacían pasar por cazadores, tratando de desentrañar los secretos del desconocido, que se autodenominaba Aparicio. La conversación reveló detalles perturbadores, incluido el hecho impactante de que Aparicio confesó haber matado y comido a un niño. El horror se intensificó cuando indicó el lugar donde desmembró al pequeño, un área cubierta de sangre en las plantas. La incredulidad se apoderó de los policías, pero la decisión de no arrestarlo de inmediato fue influenciada por la narrativa macabra y el peligro que representaba. La captura de Aparicio no fue fácil. El caníbal resistió con una fuerza sobrenatural, defendido por sus perros feroces. Después de la muerte de los animales, fue llevado a la comisaría de Helvecia, donde enfrentaría su destino. El cuerpo de Eusebio fue finalmente encontrado en el fondo del río, revelando un escenario macabro con el cráneo y las mandíbulas desprovistos de carne. En el interrogatorio subsiguiente, Aparicio, refiriéndose a sí mismo como Nazario Palmas y Agustín Zamora, dejó claro que su cordura era cuestionable.
Sorprendentemente instruido a pesar de su condición mental, afirmaba tener alrededor de 16 nombres. El misterio que rodea a este hombre sombrío, sus prácticas macabras y la historia oscura que llevaba consigo, arroja una sombra sobre la mente de los investigadores y nos lleva a cuestionar qué más puede ocultarse en las profundidades del río Paraná. Un viaje inquietante a la oscuridad de la naturaleza humana, donde lo inexplicable se entrelaza con lo terrible. En una trama que parece sacada directamente de las páginas más oscuras de la ficción, Aparicio ha cometido un crimen que va más allá de los límites del entendimiento humano. Las circunstancias son tan terroríficas que cuesta creer que sea real, pero la verdad desnuda es que la línea que separa la realidad de la pesadilla ha desaparecido en este caso criminal de horrores. Todo comenzó con las siniestras indicaciones que resonaban en la mente de Aparicio, instándole a coger su escopeta. La macabra decisión la tomó a una distancia de 70 metros, cuando apuntó y disparó contra Eusebio, alcanzándole en la espalda. El pequeño cayó de la barca directamente a las oscuras aguas del río. Pero el horror no había hecho más que empezar. Un giro inesperado de los acontecimientos se produjo cuando una ola, generada por una embarcación que pasaba, hizo que el cuerpo de Eusebio se hundiera aún más en las profundidades del río. Aparicio, imperturbable ante la atrocidad que acababa de cometer, recuperó el cadáver de la orilla y lo llevó a su choza. Allí comenzó el capítulo más siniestro de esta auténtica pesadilla. La escena que se desarrolló en el rancho de Aparicio es difícil de digerir. El hombre, llevado por un impulso monstruoso, comenzó a diseccionar el cuerpo de Eusebio. Lo abrió como si fuera una criatura sin vida, cortando sus huesos en un intento demencial de utilizarlos como herramientas. El sorprendente descubrimiento de que los huesos eran esponjosos frustró sus macabras intenciones, llevándole a arrojar los restos de nuevo al río. El siguiente acto de este teatro de los horrores fue aún más grotesco. Aparicio, en un acto de crueldad sin límites, cocinó y consumió la carne de la víctima. Un acto tan inhumano que la repulsión inicial de Aparicio por la carne humana se convirtió en una perturbadora aceptación. Para completar la horrible escena, dio parte de la carne a sus propios perros y colgó los trozos restantes en ganchos. Por si fuera poco, Aparicio destiló la grasa del cuerpo de Eusebio, intentando utilizarla para pulir hierros, pero fue en vano. En un último acto macabro, almacenó la grasa en un recipiente de cristal, planeando venderla como aceite. Los agentes que investigaron el caso se quedaron atónitos cuando se enfrentaron a la brutal realidad que se desarrollaba a orillas de aquel oscuro río. Cada detalle que relataba Aparicio coincidía de forma inquietante con las pruebas encontradas en la escena del crimen. El arma utilizada, las macabras herramientas, los restos y la ropa de Eusebio fueron recuperados por las policías de Cayastá y Besia. En un principio, Aparicio también se enfrentaba a cargos de abigeato, por haber robado y sacrificado un animal cerca del lugar de su detención. Sin embargo, el impacto social del crimen de Eusebio fue tan abrumador que las autoridades decidieron dar prioridad a la investigación del secuestro, abuso y asesinato del niño. El horror del caso no solo resonó en el sumario, sino en la esencia misma de una sociedad conmocionada. El destino de Aparicio lo llevó a una cárcel de las Flores, Santa Fe. Allí, cuando los forenses lo examinaron, fueron testigos de su parloteo solitario, monólogos dirigidos a figuras inexistentes, falta de orientación temporal y alucinaciones auditivas que lo obligaban a seguir un obsesivo programa de aniquilación. La conclusión fue estremecedora. Aparicio, aunque incapacitado por demencia mental, era considerado extremadamente peligroso. Su falta de sentimientos emocionales, morales o religiosos le convertía en una amenaza para la sociedad. Su historial mostraba un deterioro constante, pasando de momentos de reconocimiento de la gravedad de sus actos a justificaciones cada vez más frecuentes y a la naturalización del atroz crimen. La sentencia fue clara al describir la alteración de las facultades mentales de Aparicio. Era un individuo senil, con delirios sistematizados, cuya evolución psicológica no podía determinarse con precisión. La única certeza era que no podía permanecer en libertad. El 22 de octubre de 1936, el juez Dana Montaño ordenó el traslado de Aparicio al manicomio de las Mercedes, en la capital federal. Sin embargo, el tratamiento psiquiátrico de Aparicio fue descuidado y siguió perpetrando actos de violencia.
En 1938, atacó a su compañero de pabellón, el italiano Vicente Gracia, alegando que éste le molestaba constantemente mientras dormía. El caso de Aparicio y Eusebio trasciende las páginas de los archivos policiales. Es una aterradora inmersión en la oscuridad de la mente humana, un viaje al corazón del mal que deja una cicatriz permanente en la sociedad. No se trata solo de un crimen, sino de una inquietante reflexión sobre la fragilidad de la condición humana y los horrores que pueden surgir cuando esa fragilidad se distorsiona hasta quedar irreconocible. Imagínese a orillas del río Paraná, en una noche tranquila, con la cama crujiente al menor movimiento. Todo parece pacífico, pero en esta historia sombría, esa calma es interrumpida por el sonido macabro de un hombre armado con un rastrillo. Este hombre es Aparicio, conocido como el caníbal del Paraná. Decide que no tolerará más el molesto ruido de la cama y, de manera brutal, ataca a su compañero con golpes en la cabeza, arrebatándole la vida. La noticia de este terrible ataque del caníbal del Paraná resonó en solo un periódico. Después de este episodio, Aparicio desaparece en las sombras, y lo que sucedió en los días siguientes se convierte en un enigma. Su paradero, sus últimos días y su muerte siguen envueltos en misterio. Aunque se perdió el rastro de Aparicio, la memoria de este criminal no se desvanece. En los últimos años de la década de 1930, Aparicio se convirtió en el protagonista de una novela escrita por un autor anónimo. Esta oscura obra compiló datos detallados sobre los crímenes atroces cometidos por Aparicio, incluyendo una poesía que hace eco de la brutalidad del caníbal del Paraná. Sorprendentemente, no ha sobrevivido ningún ejemplar de esta novela, y el motivo de su desaparición es un enigma adicional. Los familiares de Eusebio, la víctima de Aparicio, continuaron viviendo en la apacible localidad de Cayastá. Sin embargo, el caso tuvo repercusiones tan intensas que los colocó en una exposición no deseada. Renuentes a conceder entrevistas y ver el nombre de Aparicio asociado a ellos en los medios de comunicación, la figura del caníbal del Paraná se convirtió en una sombra persistente en la vida de estas personas. El terror instaurado por Aparicio no se limitaba a un solo crimen. Se le atribuyeron hasta 40 desapariciones de niños a lo largo de las costas del río. Relatos aterradores narraban cómo estos niños, al jugar en las orillas, desaparecían misteriosamente, alimentando el miedo entre los habitantes locales. Adultos, buscando controlar a los más jóvenes, advertían que, si no se comportaban, Aparicio, siempre acompañado por una jauría de perros, los devoraría. Con el tiempo, la figura de Aparicio adquirió contornos sobrenaturales. Historias inventadas afirmaban que luchó en la Guerra del Chaco, donde experimentó por primera vez el canibalismo. Sin embargo, las investigaciones policiales efectivas fueron conducidas solo por el departamento de Garay, sin confirmación de otras víctimas además de Eusebio. El realizador audiovisual José Luis Mastrou Lorenzo decidió inmortalizar la historia del caníbal del Paraná en un documental. Su interés fue despertado por los relatos de Fortunata Cordero, que afirmaba haber vivido cerca de los crímenes de Aparicio en 1933, cuando tenía solo 7 años. Una investigación de 3 años llevó a José Luis por pequeños pueblos a orillas del Paraná, en busca de testimonios. Aunque no encontró respuestas definitivas, confirmó que el mito de Aparicio persistía entre los moradores, incluso después de 84 años desde la última víctima. La descripción de Aparicio por parte de los habitantes locales lo describe como un hombre barbudo, con apariencia de nadador excepcional, capaz de surgir en la costa para secuestrar a cualquier chica que le interesara. Las historias narran que el número de víctimas podría llegar a 400, y el modus operandi siempre era el mismo: capturar niños para llevarlos en su canoa. También afirmaban que, cuando Aparicio fue arrestado en Cayastá, tenía 3 cabezas de jóvenes colgadas, aunque esto no consta en los informes policiales. En 2014, cuando se lanzó el documental del caníbal del Paraná, Fortunata, a los 101 años, aún creía fervorosamente en la culpa de Aparicio. La verdad es que el caníbal nunca pudo revelar el destino de otras posibles víctimas, si es que existían. Si realmente arrebató la vida de una centena de niños o no, es algo que se llevó consigo al túmulo. La historia de Aparicio continúa oculta entre las islas, atormentando a todos los que la escuchan. Una vez más, agradezco por estar aquí, compartiendo este caso sombrío.
Gracias por dedicar su tiempo a conocer más una historia de este canal. Si aún no se ha suscrito, lo invito a ser parte de esta comunidad. Eso es todo.